Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Me da gusto que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ha sido como que muy largo este asunto de la cuarentena, pero damos gracias a Dios que hasta ahorita en nuestros hogares no se ha presentado ese virus viejo. Y queremos darle gracias a Dios por eso y que el Señor nos siga guardando y que prepare nuestro corazón para el día que nos vamos a reencontrar y vamos a alabar juntos el nombre del Señor. Tiene que ser una fiesta hermosa, hermanos, para el Señor. El Señor les bendiga. Esta mañana vamos a estar hablando del servicio, ¿verdad? Un pastor que tuve antes decía, el que no sirve, no sirve. Así que esta mañana vamos a ver a lo que Dios nos quiere decir y esperamos que cuando termine la clase el Señor nos traiga a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿estamos sirviendo o no estamos sirviendo? ¿Qué debemos hacer para servir? Porque a Cristo el Señor vamos a servir, no al ojo, no al hombre. Bueno, esta mañana nuestro comentarista dice que Jesús es el mejor ejemplo del servicio y que lo encontramos cuando Santiago y Juan le piden, Señor, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y Cristo les exhorta a ser siervos. El que quiere ser grande tiene que ser el siervo de todos, y para servir tenemos el ejemplo de Jesucristo, que vino a poner su vida en servicio y en rescate por todos nosotros. Gracias a Dios, aleluya su nombre. Y nuestras relaciones interpersonales, dice, florecerían si en lugar de buscar ser servidos, buscáramos cómo servir. La cuestión que nos lleva estas palabras es a pensar que estamos centrados en nosotros mismos, lo cual se llama egoísmo. Así que Dios quiera que nosotros no estamos pasando por eso, pero si estamos pasando, el Señor nos está poniendo aquí un alto y nos está poniendo a pensar que quizá algunos de nuestros hermanos están necesitando de nuestro servicio, de nuestra oración, de nuestro oído, de nuestro aliento. Acuérdense que tuvimos una clase que dice aliente a otros. Así que esta mañana nuestra lectura se encuentra en Gálatas 5, 13 y 14. Dice así la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miremos esta parte que en Mateo 22:35, un intérprete de la ley llegó a Jesús por tentarle y le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Era un intérprete de la ley que no creo que no supiera, pero igual Jesús no le reclama, eres maestro de la ley y no sabes, como le dijo a Nicodemo, pero le dice el Shema, que es Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, pero también el Señor Jesús agrega, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús resumió en esos dos mandamientos la ley de 613 mandamientos y les dijo, en estos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Lamentablemente, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, lo escribe porque tiene que darles un regaño, porque ellos, a pesar que habían venido a Cristo por fe, ahora estaba un grupo de hermanos que se habían convertido al Señor, pero estaban judaizando, es decir, enseñando la ley y diciéndole a los gentiles
que se convertían al Señor, que aparte de creer en Cristo, tenían que guardar la ley, incluyendo la circuncisión. Nosotros sabemos que esta ley fue dada para Israel, por eso el Señor le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice oigan naciones, oigan goyim, oigan gentiles, no dijo eso, dijo oye Israel. Esta ley entonces es dada a Israel, y entonces los judíos creyentes están diciendo que tienen que guardar la ley aparte de creer en Cristo. Cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, estamos diciendo eso, que Cristo es suficiente, que la fe en Cristo es suficiente, que no tenemos que agregarle mandamientos, como hay grupos que dicen que tenemos que guardar la ley, que la ley de Moisés, pero acabamos de decir, la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros tratamos de cumplir la ley, es como si nosotros estamos desconfiando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos desconfiando que la sangre de Cristo es suficiente medicina para limpiarnos de todo pecado, para quitar de en medio de nosotros la pared que nos separa de Dios. Acuérdense que Cristo vino y con su muerte se rompió el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y nuestro lugar santísimo está en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Entonces, dice que también al nosotros recibir a Cristo, recibimos una nueva naturaleza. Lamentablemente, la vieja naturaleza no se erradicó y no se va a erradicar hasta que seamos arrebatados. Al decir nosotros que esta vieja naturaleza no ha sido erradicada, nosotros sabemos que somos carne de pecado y que tenemos que estar pendientes de estar tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Pero también tenemos que estar al servicio de Dios como Cristo. Dice que Cristo fue el máximo ejemplo de servicio. Y miren cómo Jesús nos muestra el servicio cuando es la última cena, cuando Él se quita su manto y se amarra una toalla a la cintura para lavar los pies de los discípulos. Hermanos, esta tarea era la tarea de uno de los siervos de más baja categoría. Había otro siervo con baja categoría que era el que cuidaba a los niños, y este siervo que lavaba los pies de los visitantes a su Señor. En este momento en que Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, no está el dueño, así que no hay sirvientes, así que Él se pone en el lugar de un siervo. Y eso nosotros lo podemos ver cuando Juan 13 y 14 nos dice que Él se puso la toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Nosotros podemos ver aquí cómo el Señor nos muestra la manera tan sencilla y humilde en que Él hace esta tarea. ¿Puede leerlo, hermano? Dice así, Juan 13 y 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Miren ustedes, dice que nosotros como creyentes también debemos mostrar nuestro amor al servir a nuestros hermanos, no porque queramos ganarnos el favor de Dios, de ninguna manera, sino porque
por amor al Señor, que dice Gálatas, cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Y dice aquí que para el creyente servir es un privilegio de lo más profundo de nuestro corazón, porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Pero no quedó ahí el servicio del Señor. Primero dice que Él se humilló al tomar la posición del sirviente. Pero veamos qué dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Veamos nosotros cómo el Señor quiere que nosotros nos ayudemos unos a otros cuando dice sobrelleven los unos las cargas de los otros. Quiere decir, cuando un hermano está sobrecargado, nosotros podemos llamarle, orar con él, a visitarle, aunque es difícil en este tiempo, hermanos, pero si podemos visitarle para leer la palabra con ellos, para hacer una oración con ellos, para decirles aquí estoy, dejar nuestro teléfono para decirles llámame a la hora que sea que necesites hablar con alguien, mi oído está siempre puesto ahí. Nosotros podemos hacer eso ya de menos, porque en realidad no podemos hacer mucho en este tiempo, pero no sabemos si quizá las cargas de nuestros hermanos son económicas y podríamos ayudarles también de esa manera, ¿verdad? Pero miren, nosotros podemos ver aquí cómo el Señor Jesús no solo lavó los pies de sus discípulos, pero Filipenses nos dice el máximo servicio y sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Cuando nosotros leemos Filipenses 2 del 3 al 8. Dice así la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Veamos ahí cómo dice, quítense de ustedes todo egoísmo, cuando les dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ayer recibí un video que me gustó mucho. Un maestro les da un globo a cada uno de sus alumnos y les dice, pongan su nombre en el globo y salgan afuera. Cuando los alumnos salen, el maestro revuelve todos los globos y entonces les llama a los niños, vengan, les voy a dar 5 minutos para que encuentren el globo que tiene su nombre. Y entonces pasaron los 5 minutos y ni un solo niño encontró su globo. Así que les dijo, ok, ahora les voy a dar 2 minutos para que cada quien agarre un globo y se lo dé al niño que le corresponde. Dice que eso no se cumplieron ni 2 minutos y el maestro les dijo, cuando nosotros estamos buscando lo nuestro es muy difícil, pero si nosotros buscamos lo de los otros es más fácil si nos ayudamos. Entonces, cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros, estamos quitando de nosotros el egoísmo, estamos quitándonos nosotros del primer lugar en nuestra mente para pensar en el otro.
qué está pasando con el otro. ¿Está enfermo? ¿Está desalentado? ¿Qué está pasando con el otro? Y cuando nosotros buscamos por el globo del otro, es mucho más fácil encontrarlo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús nos dice, quítense de ustedes todo pensamiento egoísta, en realidad Pablo lo dice, y vean cómo hizo el Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando nosotros vemos esto, pensemos en un rey humano. ¿Ustedes piensan que un rey humano querría quitarse su capa, su corona y sus joyas y ponerse una toalla para lavar los pies a sus súbditos? Yo creo que no. Yo creo que eso nunca lo vamos a ver. Pero este rey, que además no era solamente rey, era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros y vino a servirnos por amor. Nosotros podemos ver este ejemplo de servicio que no tiene comparación, no tiene igual. Nosotros podemos ver también en la segunda parte de Filipenses, estábamos en el 2 del 3 al 8, ahora vamos a ir del 8 al 11, por favor, pastor. Dice así: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense ustedes la recompensa. Cuando alguien nos pide que hagamos un trabajo, no nos paga si no hacemos el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo primero. Cuando el Señor Jesús vino, tuvo que pasar por muchos sufrimientos antes de obtener una corona. Si nosotros vemos esto que dice Filipenses, después de todo el sufrimiento viene una canción de alabanza hermosa, como dice también Isaías 53, después que haya puesto su vida en expiación, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma. Primero tuvo que pasar por aflicción y luego el fruto. Y cuando vemos esto, vemos que estos sufrimientos estaban profetizados desde hacía como 700 años. Nosotros cuando estamos leyendo esto, y he oído testimonios de judíos que decían, ¿por qué está hablando mi Biblia hebrea de Jesús? ¿Por qué Isaías está hablando de Jesús y sus sufrimientos? Entonces, algunos de ellos ya han llegado a la conclusión de que realmente ese Jesús es el Mesías prometido. Y miren ustedes cómo Jesús, como humano, estaba viendo la cruz y los sufrimientos. Pero como hijo obediente, estaba viendo la necesidad grande de la raza humana de un Salvador. Así que dice Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de criminal. Cuando dice muerte de cruz, en realidad algunas traducciones dicen muerte de criminal,
porque eran solamente los criminales más despiadados los que merecían esta muerte despiadada también. Y cuando nosotros vemos eso, dice, estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose siervo, y estando como siervo, se humilló hasta la posición de un criminal atroz. Hermanos, cuando vemos nosotros ese servicio que Dios obligó a Jesús a hacer por nosotros, porque lo obligó, hermanos. Nosotros leemos en el huerto de Getsemaní, Jesús no quería: Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba sufriendo en su carne. Él estaba previendo los sufrimientos que iba a pasar. Pero Él aún así se hizo obediente. Pero miren esta hermosa canción, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, podemos ver a los ángeles cantando: no está aquí, mas ha resucitado. Cuando Él ya sufrió hasta lo sumo, entonces fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Entonces dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, no hay corona sin sufrimientos. Pablo también lo dice: ninguno es coronado si no lucha legítimamente. Y nosotros vemos al Señor Jesús luchando contra el sufrimiento, luchando contra la muerte, pero saliendo victorioso y siendo exaltado hasta lo sumo. Hermanos, esto nos lleva a una conclusión linda. Si el Señor Jesús estuvo dispuesto de morir por nosotros, nosotros lo que podemos hacer, y lo único que podemos hacer, es servirnos por amor los unos a los otros, como dice otra vez Gálatas 5:13, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros no es por obligación, pero por el amor profundo que venga de nuestro corazón, agradecido por lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.